Mis hermanos, todos ustedes sean bienvenidos a esta ocasión para seguir hablando sobre este gran libro de profecía que es el Apocalipsis. Un libro que yo he dicho es un libro sobre la segunda venida de Cristo y sus consecuencias. O sea, la segunda venida de Cristo y las consecuencias que habrá de haber por causa de esa segunda venida de Cristo. Pero no solo eso, sino que desde el capítulo 4 hasta el versículo 10, hasta el capítulo 19, en realidad estamos viendo la última semana profética de Daniel, o sea, la semana 70. Acuérdese usted que muchos de ustedes lo saben, conocen muy bien, que de tiempo, desde el Mesías ha quedado pendiente la semana 70. Semanas que el ángel Gabriel le dijo a Daniel estas profecías, que 70 semanas estaban determinadas sobre su pueblo y sobre su santa ciudad. Es decir, mira, hay 70 semanas, Daniel, que son cosa exclusiva de los hijos de Israel y de la ciudad de Jerusalén, que yo siempre hago énfasis para que nadie se meta o se invite a una fiesta que no es la suya, y que lo he aplicado para decir, esto nada tiene que ver con la iglesia. La iglesia ha sido levantada, ha sido recogida por su Señor. Estaremos allá en esas mansiones eternas. Entonces dijimos que a partir del capítulo 4 estamos hasta el 19 en todo lo que tiene que ver con esa semana 70 o la última semana profética, que el ángel le dijo con toda claridad al profeta Daniel que eran exclusivas sobre su pueblo. ¿Quién? Sobre los hijos de Israel y sobre su santa ciudad. ¿Cuál? Jerusalén. Por lo tanto, yo he dicho, asunto judío es definitivamente. Asunto judío. Nada, absolutamente nada que ver con la iglesia, mis hermanos. La iglesia ya no está aquí. La iglesia está con el Señor. Entonces, esta escena que hemos estado viendo en el capítulo 6, donde empezamos a ver sobre el libro y cómo el Cordero fue quitando el primero y el segundo sello, pertenecen a sucesos que tienen que ver después de que la iglesia ya no está en la tierra. Miren, el Señor Jesús, para recordarlo, le dijo, escribe las cosas que has visto, número 1. 2, las cosas que son, y ahí entran las 7 iglesias. Y 3, las cosas que han de ser después de estas. ¿Cuáles estas? Después de la iglesia. Las 7 iglesias representan, por supuesto, el periodo de tiempo en que la iglesia ha estado estableciéndose aquí en la tierra a partir de aquel día de Pentecostés, cuando se inicia la evangelización del mundo. Que yo fui muy enfático al decir que el año agradable del Señor fue presentado en primera instancia a Israel, porque es correcto eso, al judío primeramente y después a los demás. Ese es el orden que el Señor mismo nos enseñó. Al judío primeramente. Y después dijo a predicar empezando desde Jerusalén. Y luego a Judea. Y luego a Samaria. Y luego al resto del mundo. O sea, un orden sucesivo. Pero ese periodo de la iglesia, de las 7 iglesias,
de la cual hemos dicho, después de la séptima, ya no hay otra. No hay la octava iglesia. Por lo tanto, no podemos llevar el tiempo de la iglesia más allá de la séptima iglesia, que viene siendo la iglesia de la Odisea. Usted recuerda que hablamos de eso. Pero, a su vez, coincide con el tiempo de la gracia que se ha terminado también. Es decir, en el momento en que la iglesia es levantada, se termina el tiempo de la gracia. O dicho de otra manera, el año agradable del Señor ha llegado a su fin. Lo mismo que es algo en términos de tiempos y profecía, algún sinónimo, el tiempo de la llamada plenitud de los gentiles. Plenitud. O sea, el periodo de las 7 iglesias, el tiempo de la gracia y la plenitud de los gentiles corren paralelos. Empiezan donde mismo y terminan donde mismo. Porque en ese tiempo de la gracia, Dios convoca a los gentiles a ser salvos por Cristo. Manda a sus predicadores por toda la tierra. Pero esa época se ha terminado. Porque dije, después de la séptima iglesia, ya no hay más. Así que quedamos en esto. El Señor ha levantado a su iglesia porque se ha dado el arrebatamiento de la iglesia. Y yo he hecho mucho énfasis en esta cuestión para distinguir el arrebatamiento de la iglesia de la segunda venida de Cristo. Son dos cosas distintas, definitivamente. Y entonces yo aprovecho este pasaje para señalar una vez más que a estas alturas del capítulo 4 en adelante, la iglesia ya no está en la tierra. El arrebatamiento se ha dado al final del tiempo de la séptima iglesia. Por lo tanto, ¿hay alguien, un grupo muy numeroso en el cielo cantando? Lo que se llama ahí en el capítulo 5, lo que llaman el cántico nuevo. No se había cantado allí. Por lo tanto, ¿quiénes son los que están cantando en el cielo? Pues imagínense, están diciendo, nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje, de toda tribu y de toda lengua. Pues no hay ningún lugar a duda de que se trata de la iglesia, a la cual fue rescatada de aquí, de este mundo. Conforme a la versión que Cristo dio, ustedes no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y entonces encontramos una escena en el cielo maravillosa, que cantaban un cántico nuevo. Pero ¿quiénes eran los que cantaban en el cielo aquel cántico nuevo? Ese cántico nuevo lo estaban cantando en el cielo o en la tierra. Pues el mismo pasaje en el verso 9 del capítulo 5 dice de dónde eran esos que cantaban, de cuál era su procedencia, de dónde venían. Pues ellos cantaban diciendo que venían de todo linaje, de toda lengua y pueblo y nación. Pues eran moradores de la tierra. Y que yo sepa, no hay otro grupo de redimidos más que los que correspondemos a la iglesia de Jesucristo. ¿Más claro? Lo estoy diciendo esto para decirle, la iglesia no se ha de quedar en la gran tribulación. Porque sí quiero trabajar eso cada vez que se pueda, ser insistente. Porque la iglesia, los hijos de Dios, los creyentes, los redimidos,
no tenemos que estar pensando en la gran tribulación, sino en el arrebatamiento de la iglesia. Porque el arrebatamiento de la iglesia y la gran tribulación son cosas diferentes. Que era esto que cantaban, era igual a que dijeran al Cordero: nosotros fuimos moradores de la tierra, allá fuimos salvos y somos redimidos de todas las naciones. Aquí estamos representados. Y entonces yo estoy viendo a esa multitud que está diciendo: venimos de la tierra. ¿Cuál otro grupo puede decir eso? Solamente los redimidos, solamente la iglesia. Porque ¿quién más podría tener el derecho de decirle al Cordero que son sus redimidos? Cuando que en el mismo cielo, habíamos dicho, había otro grupo muy numeroso, de millones y millones, eran los ángeles, que cantaban según el verso 12, diciendo: el Cordero que fue inmolado. Pero no dijeron: nos redimió, porque los ángeles no son redimibles. Luego entonces no queda más que entender que esos que cantaban en el cielo ese cántico nuevo, y que todavía no empezaba la gran tribulación, porque todavía no aparecía el caballo rojo, que es donde se da comienzo en realidad la gran tribulación. 3 años y medio después de que aparece el anticristo sobre la tierra como el hombre de paz, habrá de empezar la gran tribulación. Por eso dije, mire, la semana 70, la semana profética, que son los últimos 7 años que el ángel le dijo a Daniel, no es lo mismo, por supuesto, que la gran tribulación, aunque la gran tribulación está dentro de esos 7 años de la última semana, pero no son la misma cosa. 3 años y medio de paz, y a partir de allí, la gran tribulación. Pero entonces ahora, fíjese, todavía no empieza todo esto. Estos son la introducción a esa época de los juicios. ¿Cómo es que la iglesia se encuentra aquí, en el cielo? Eso se los pregunté yo el otro día. Pues en la misma manera como Juan llegó. ¿O no dice que fui en el Espíritu? Bueno, no es lo mismo que la Escritura establece que hará el Espíritu Santo con los creyentes. Los hermanos, los que estén muertos. El Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Es decir, les dará vida. Y se da la resurrección de los justos. La resurrección. Porque esos que han resucitado van al encuentro con el Señor Jesús en el aire. Y luego dice Pablo, nosotros los que quedamos, lo que nos da una idea muy interesante es que Pablo esperaba que el Señor Jesús volviera en esos días. Si no, ¿para qué está diciendo y los otros los que quedamos? Juntamente con ellos seremos arrebatados. Es decir, el creyente puede ser que esté trabajando, esté durmiendo, va caminando, pero está en este cuerpo mortal. En un instante, cuando resucitan los justos, al mismo tiempo esos creyentes que estén vivos o que estemos vivos, si eso sucede en nuestro tiempo, los creyentes, lo mortal que es su cuerpo, es vestido de inmortalidad y entonces seremos transformados y juntamente seremos levantados con los hermanos que van al encuentro
y juntamente recibiremos al Señor o nos encontraremos con el Señor en el aire. Luego entonces nadie es delantero. Y esto vino a colación, hermanos. Mire, yo aprovecho, cuando enseño profecía u otras cosas, aprovecho ir tomando varias cosas que me parecen que son buenas como para tenerlas ahí alrededor de las ideas. ¿Por qué? Pues porque los hermanos de Tesalónica habían sido muy enseñados por el apóstol que Jesús venía por la iglesia. Y luego, pues a cierta altura de la vida, muchos de sus parientes, sus padres, sus hermanos de la iglesia habían muerto. Y se llegó a pensar sin duda que era una lástima, porque entonces ya no se darían cuenta cuando el Señor Jesús viniera por la iglesia, porque ya habían muerto. Pero pues Pablo nos enseña un misterio, que nadie seremos delanteros, porque resulta que si nos acordamos de la historia del ladrón al que Cristo perdonó allá en el Calvario, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. De tal manera que ese día, antes de que terminaran las 6 de la tarde, que ya sería el sábado, ya no se podía obrar, pero durante las horas que restaban del viernes, el Señor le dijo: estarás conmigo en el paraíso. ¿Y dónde está el paraíso? Pablo dice que él fue al tercer cielo y que de allí al paraíso. Pues entonces a mí me da la idea de que está un poco más arriba. ¿Que cuántos cielos? No tengo interés en investigar cuántos hay. Me interesa este punto. Y entonces los creyentes, consecuentemente, eso de estarás conmigo, implica que los creyentes que han muerto están en presencia del Señor. Qué bonita idea, ¿verdad? Y entonces son los primeros que se enteran. Imagínense, el Señor anuncia: el tiempo ha llegado, el día ha llegado. Y entonces los hermanos, las almas de los hermanos vienen con Él. Y allí en los aires, por una operación del Espíritu Santo de poder, los creyentes que hayan muerto han de ir a donde están sus cuerpos, y se da el misterio de la resurrección de los muertos, de los creyentes. Primeramente, primera resurrección. No olvide eso, hay 2 resurrecciones, esta es la primera. Cristo fue el primero de esa primera resurrección. Y entonces, esos creyentes son levantados, pero juntamente nosotros con ellos. Por eso dice Pablo: nadie seremos delanteros. Fue una buena cuestión que Pablo les planteó a los hermanos de Tesalónica. Entonces nosotros seremos levantados como una operación del Espíritu Santo que nos levanta para entregarnos a Cristo. A Cristo lo levantó para entregárselo a su Padre. A nosotros nos levantará para entregarnos a Cristo. Somos la iglesia del Señor Jesús. Y así estuvimos viendo algunos detalles el sábado pasado. Pero leímos el capítulo 6 del Apocalipsis, donde dice: y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes diciendo como con una voz de trueno: ven y ve. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona. No tenía flechas, dije yo, lo que significaría que habría de salir vencedor sin tener que hacer guerra, aunque cargar un arco implicaba también la posibilidad en un momento dado de hacer una guerra. Tenía parte de ese armamento, y salió victorioso para que también venciese.
caballo blanco, el jinete salió victorioso, pero luego el Señor abre el segundo sello y oí al segundo ser viviente que decía, ven y ve. Y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra. Aquí las cosas, esa aparente calma que había en la tierra es rota por una cuestión de guerra, quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros, da la idea de conflictos civiles, y le fue dada una grande espada, de tal manera entonces que tenemos aquí dos cosas que ya hemos planteado. Y volvemos a hablar un poco del jinete del caballo blanco, porque pareciera que ya tenemos toda la idea, nos faltan muchas cosas. Para ubicarlo, dijimos ese jinete en el caballo blanco, porque lo importante no es el caballo, es el jinete, pero el caballo representa un estado de cosas que el jinete ejecuta. Y entonces volvamos con ese caballo blanco para ver en qué tiempo, uno, y cuánto tiempo le corresponde estar presente entre la raza humana. Es decir, aquí está el caballo blanco, aquí está su jinete, pero ¿por cuánto tiempo va a estar esa condición? Por eso decimos ese caballo blanco, pero que representa un estado de cosas. Bueno, aquí conviene, yo dije, tomar en cuenta que a estas alturas de la profecía, el tiempo ya está en los últimos 7 años de esa semana 70. Pero hay que precisar que esta semana 70 se divide en 2, donde los primeros 3 años y medio son años de paz en la tierra, una paz prendida, como dicen, de alfileres, que no es la paz de Dios, sino la ausencia de la actividad satánica en la tierra. Yo lo repito esto porque quiero que usted asimile, porque sí quiero hacer mucho énfasis. La iglesia no estará en la gran tribulación, porque mucho pueblo, su preocupación es la gran tribulación. Y yo no nos oigo hablar de la venida de Cristo por la iglesia. Es que necesitamos retomar esa preciosa doctrina de que Cristo viene por nosotros. Que no se pierda esa idea. Porque el diablo, dijimos, resulta que está acusando a la iglesia. Pero luego, después de que se ha terminado el juicio de la iglesia, donde todos los creyentes lo han vencido, dice, por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. De tal manera que a mí me alegra mucho decir, no hay devolución. A los que el Espíritu Santo levantó para entregárselos a Cristo, es porque los conoce, porque ha morado en nosotros. Y el Espíritu Santo conoce los que son suyos. Y no va a cometer el error de levantar a quienes no son dignos de estar allí. Y entonces, cuando terminó ese juicio, se dio una gran batalla en el cielo, por la razón que fuera. El asunto es que él ya nada tenía que hacer ahí. Y entonces se dio una batalla entre Miguel, el arcángel Miguel, y sus ángeles contra el diablo y sus ángeles. Que luego, el final de esa batalla es cuando lo arrojan a tierra. Y aquí yo he hecho una precisión, muy mía, si quiere.
Cuando fueron expulsados del cielo, cuando la rebelión primigenia, cuando la rebelión original en el cielo se dio, resulta que los arrejaron y les dieron los aires como casa de arraigo. Yo así lo interpreto en los términos judiciales. Los lanzaron a la tierra y le dieron los aires por morada, casa de arraigo. Pero ahora ya no sucede lo mismo. En esta batalla, el diablo y sus ángeles son lanzados a la tierra. Y entonces yo dije, con cuánta razón un ángel clamó diciendo: ay de vosotros, moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Interesante. Sí, hay muchas cosas de las que él está enterado en relación a su futuro. Entonces, es cuando al venir a la tierra se da aquel acontecimiento de que, como no pudo devorar al hijo que una mujer estaba a punto de dar a luz, dice, cuando lo hubo dado, el hijo fue arrebatado para Dios, fue arrebatado al cielo, de tal manera que el dragón no pudo acabar con el Señor Jesús mientras estaba aquí en la tierra. Mientras estaba aquí en la tierra, no allá, mientras estaba en la tierra. Sin embargo, en un acto de revanchismo y de odio, ferocidad increíble, se lanzó contra la mujer. ¿Para qué? Para aniquilarla. Una especie de operación exterminio, previsto también en la Escritura, que nos vamos a tener que ir al libro de Daniel, porque Daniel y Apocalipsis son complemento. Por eso muchos estudiosos dan su literatura como con el título de Daniel y Revelación, porque en realidad son totalmente compatibles. Y entonces el diablo lanza una persecución terrible sobre Israel, una persecución cual nunca ha habido, con el propósito de aniquilarla, de extinguirla. Pero es cuando Daniel dice, que en el capítulo 12, que en aquel tiempo se levantará el gran príncipe Miguel, el arcángel Miguel, que está a favor del pueblo, le dice: a favor de tu pueblo, tu santa ciudad. Es decir, el arcángel Miguel viene para proteger al pueblo y para proteger los bienes de Dios, del Señor Jesús en la tierra. De tal manera entonces que esa mujer es perseguida durante 3 años y medio. Y es cuando Daniel dice en el capítulo 12 que será tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que hubo gente sobre la tierra. O sea, será una cosa única en su género. Y entonces ahora es cuando justamente coincide, fíjense bien, y tenemos en escena al caballo rojo. Y al que estaba sentado se le dio el poder para quitar la paz. Que yo dije, ¿cuál paz? Pues esa paz que supuestamente había, o lo que había de paz, o lo que había de tranquilidad. Y hacer que se maten unos a otros. Nación contra nación, reino contra reino. Fíjense lo que estamos haciendo. Ahí en ese punto donde Satán viene a la tierra y lanza una gran embestida para destruir, aniquilar a la mujer que es Israel. Al mismo tiempo
coincide con la figura del caballo rojo, al que estaba se le dio una grande espada, porque era una gran matanza, eran grandes guerras. Y al mismo tiempo, nos encontramos con Mateo 24. Por eso yo he dicho, Mateo 24 no es una profecía para la iglesia. Es una profecía para Israel. O sea, ¿acaso no le dijo con toda claridad el ángel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad? Es decir, cosa exclusiva de judíos. Nadie más se involucre. Esta es cosa de judíos. Y precisamente ese revanchismo de las tinieblas es contra el pueblo judío. Estrictamente. Dice, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo. Ahí es donde se perfila el capítulo 14 de Zacarías, que es el cumplimiento de lo que los ángeles le dijeron a los hermanos en el Monte de las Olivas, mientras lo estaban viendo subir al cielo, que era levantado, no que se fue, no, que era levantado. Un agente externo, no él, aunque él podía regresar. Sin embargo, el Espíritu Santo lo levantó. Y los ángeles vinieron para decirles: varones galileos que estáis mirando el cielo, este mismo Jesús, y no otro, volverá aquí, de donde se ha ido. Y en Zacarías 14, usted encuentra que Dios los reúne para una gran batalla que llamaremos Armagedón. Y entonces el Señor, en ese momento, la gran tribulación se está terminando. Son los últimos momentos de la gran tribulación. Vamos a ir viendo poco a poco. Yo no quiero que se enrede usted con estas ideas. Son preciosas, pero hay que analizarlas, hay que digerirlas. Y entonces el Señor Jesús viene y pone su pie en el Monte de las Olivas, dice Zacarías 14. ¿Y sabe qué va a pasar? Se va a abrir en un gran valle. Allí va a juzgar el Señor a las naciones vivas, no a los muertos, no la segunda resurrección, no el trono blanco. Es el juicio a las naciones vivas, pero ¿juicio de qué? Por el trato que le hayan dado a los hijos de Israel durante el tiempo de angustia, la gran tribulación. Y que es allí donde entra aquella parábola que encontramos en Mateo 25, que también pertenece a Israel, donde el cabrito, donde aquellos que son corderos, y donde se dice aquello de: me viste sediento y me diste de beber, me diste hambriento y me diste de comer. Y entonces a quien le está diciendo eso, le dice al Señor: ¿cuándo te vi hambriento y te di de beber? ¿Y cuándo te vi sediento y te di de beber? Dice: por cuanto lo hiciste a esto, mis pequeñitos. La iglesia no está ahí, esos corderos no son la iglesia. Aquí no hay más que chivitos y corderos, los que maltrataron a Israel y los que favorecieron a Israel. Y esos pequeñitos vienen siendo los hijos de Israel. Entonces, la iglesia no está aquí. Es decir, no se piensa y se ha dicho: es que esos corderos son la iglesia. No son la iglesia. Pero vamos a avanzar. Y allí se abre ese gran valle donde se va a hacer ese juicio. Pero, por supuesto que ahora Israel habrá de salir emocionado, contentísimo a recibirlo. Sin embargo, cuando lo reciben, Jerusalén lo recibe, por así decirlo. Porque para que se establezca el rey, Jerusalén tiene que recibir al rey. Porque es la ciudad del gran rey. Como la vez anterior no lo recibió, Jerusalén no recibió al Señor cuando llegó en un asnito. Pero ahora, como lo ven como un caudillo victorioso, salen a recibirlo. Por supuesto que es correcto.
Pero entonces verán sus manos heridas. Zacarías 13. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas que tienes en tus manos? Y él dirá, herido fui en casa de mis amigos. Y precisamente cuando hace esa declaratoria, el Espíritu de Dios que ha estado trabajando el corazón de Israel para prepararlo, el Espíritu de Dios ahora viene sobre el pueblo y les abre el entendimiento, dice, y mirarán a mí, que fue al que traspasaron. Digo, clarísimo. Mirarán a mí y llorarán sobre su cuello, como quien llora sobre el hijo unigénito. Y la nación se convertirá al Señor. Es decir, me adelanté mucho. Tenemos aquí al diablo persiguiendo a esa mujer, según la profecía, en esa última mitad de la semana profética. Cuando empieza eso, es en el momento en que se abren esas guerras y si Israel es perseguido, empieza la gran tribulación, que son los últimos 3 años y medio. No son 7 años de gran tribulación. Son 7 años de la semana profética. Pero esa semana profética, a partir del año 3 y medio, empieza la gran tribulación, que termina cuando el Señor Jesús viene en su segunda venida. Y entonces ahí es donde encontramos a Mateo 24, donde Mateo 24 dice, y habrá guerras y rumores de guerras. ¿Usted lo ha leído ese pasaje? Como señal que precede a la segunda venida de Cristo, no señal que precede a la venida de Cristo por la iglesia. Una vez más, estamos en presencia en ese momento, durante la gran tribulación sucede esto, de las señales que preceden a la venida de Cristo. Por ejemplo, guerras y rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, que a veces se interpretan como señales del arrebatamiento de la iglesia. El problema es este. El problema es que la venida del Señor por la iglesia y la segunda venida de Cristo son dos sucesos que están a corta distancia, a 7 años uno del otro. Consecuentemente, las señales pueden confundirse y pueden aplicárselo a uno o aplicárselo al otro. Pero en Mateo 24, allí sí son las señales que preceden a la segunda venida de Cristo. Y esto es durante la gran tribulación, Mateo 24. Mateo 25, después de que el Señor Jesús ya vino a la tierra. Y Mateo 24 habla precisamente de que en esos días el sol se oscurecerá, la luna se verá como sangre, las virtudes de los cielos serán conmovidas. Lo dice Mateo 24. Pero no son señales para entenderlos como señales que preceden a la venida de Cristo por la iglesia. No, son señales para la segunda venida de Cristo a la tierra, que hemos insistido mucho. Y lo hago porque por un capricho, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque yo encuentro muchas veces, pero muchas veces, a creyentes que están atemorizados, preocupados, porque su mirada está en lo que es la gran tribulación. Y quitan su mirada de la venida de Cristo por la iglesia. Pues nomás pregunte cuántas enseñanzas sobre la segunda venida de Cristo, sobre las señales de guerra, rumores de guerra, temblores, abundan. Pero no encuentra usted las que hablan sobre la venida de Cristo por la iglesia. ¿Por qué?
porque también la iglesia tiene sus propias señales, la venida de Cristo. Así que entonces, son dos grupos de señales. Los de las señales que preceden la segunda venida de Cristo y las señales que preceden el arrebatamiento de la iglesia. Dos cosas distintas. Porque el arrebatamiento y la segunda venida, dije, son sucesos muy cercanos uno de otro. Y pueden confundirse, pero cada suceso tiene sus propias señales. Hablemos de las señales del arrebatamiento de la iglesia. Y tiene dos señales muy notorias y muy significativas. En segunda a los Tesalonicenses, en el capítulo 2. Ahí lee usted del 1 al 3. Ahora, para entender ese pasaje de Pablo, en segunda a los Tesalonicenses, hay que ver de qué está hablando el apóstol ahí, en el capítulo 2. Está diciéndole a los hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y mire, ¿qué le agrega? Y nuestro recogimiento a Él. No me diga que no está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Y nuestro recogimiento a Él. Y en el verso 3, ¿no vendrá el Señor? ¿A qué? A recoger la iglesia, sin que antes venga la apostasía. Y la apostasía es pecado exclusivo de creyentes. Los no creyentes no tienen nada de qué apostatar. Entonces, está hablando de un colapso en la fe de la iglesia. Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre viniera a la tierra y hará fe. Se han ido desplomando. Pero déjeme decirle, la primera de esas que menciona Pablo es la apostasía, que es un problema de la iglesia. Entonces, muchos estarán desertando de la fe sin que digan que dejaron la fe. Es decir, estarán diciendo, es que este es el evangelio que yo he creído, aunque no sea ya el evangelio. Pues ¿por qué cree que no hemos tocado la alarma con la cantidad de desviaciones de la fe muy sutiles? Porque me dicen, pero no es para tanto. Claro que es para tanto. Porque son cosas que a la larga llevan a la destrucción de la vida cristiana. Ahora, esa es la primera. La segunda es, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y aquí hay que hacer una precisión. Hermanos, en ese pasaje Pablo nunca dijo que la iglesia estaría en la tierra cuando el anticristo reinara, sino que dijo que la iglesia, escúcheme, estaría cuando se diera la manifestación de ese hombre de pecado. No vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Y su manifestación no es lo mismo que su gobierno oficial. Su manifestación es justamente darse a conocer públicamente. Y hay que hacer entonces esa diferencia entre reinar y manifestarse. Es decir, no llega el anticristo y empieza a manifestarse y de inmediato toma el reino. De ninguna manera. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esta cuestión. Ese día. Hay que hacer diferencia entre reinar y manifestarse. Y aquí voy a apelar a la etimología de la palabra manifestar, que tiene su origen en la palabra manos.
manifestarse, manos. Y fiesta, o festare. Manos y fiesta, para hablar de la manifestación del anticristo. Detalles que habrán de verse durante su presentación al mundo, cuando se empiece a dar a conocer. Habrá una fiesta de manos. ¿Y eso qué? ¿No le parece que puede ser? Sin que eso lo haga usted doctrina. Usted diga, el hermano Ramos así cree que pudiera ser. Y ni siquiera digo que así sea. Pero la definición de la etimología, pues no me da para más interpretación. No podrá ser esto de manos y fiesta o fiesta de manos una referencia al recibimiento que se le dará a este hombre en todo el mundo. Aplausos en señal de aprobación. Qué interesante, ¿verdad? Que por eso le digo, es muy interesante las palabras, porque el Espíritu Santo es el que diseñó los idiomas, las lenguas, y tienen una razón de ser, un origen las palabras. Manifestarse, hacer fiesta con las manos. Entonces, cuando llega este momento donde aparece, empieza a hacerse público, empieza dándose a conocer, ya la iglesia le ha tocado entonces estar en su manifestación. El tiempo en que él se empiece a hacer figura pública. La iglesia sí estará aquí. Cuando se manifieste el hombre de pecado, mas no cuando reine. Y entonces el Señor viene, porque Pablo dijo, no vendrá el Señor, ¿por quién? Por la iglesia. No se dará ese recogimiento a él, sin que antes venga la apostasía y luego se manifieste el hombre de pecado. Cuando él se empiece a hacer público y haya esas manifestaciones, entonces la iglesia es levantada. Porque la iglesia no estará durante la gran tribulación. Hay muchas figuras, muchas ideas para decir la iglesia está en el cielo. Definitivamente la iglesia está allá en el cielo. Allá es donde está cantando. Pero tenemos una cuestión muy interesante. Si el jinete del caballo blanco tenía arco, pero no tenía flechas, ¿cómo es que salió vencedor? Sin duda, por el camino de la diplomacia. Aunque la Biblia, aunque la idea de este hombre que al soberbio es la idea de un hombre que se siente por encima de los demás. Y hay una idea que no la estoy manejando, pero una idea donde será tan eficiente que en debates públicos echará arrastre con sus adversarios. Altivo de rostro y entendido en dudas. Pero ¿cómo es entonces que sale vencedor? Dije yo, sin duda, por el camino de la diplomacia. Aunque en el capítulo 6 de Apocalipsis, yo estuve pensando en ese hombre del caballo blanco, en ese hombre sobre el caballo blanco y sobre el caballo blanco, que tiene una razón de ser. Pero más bien me parece a mí un jinete estático, un caballo blanco inactivo, como si no sucediera nada, porque a mí Apocalipsis no me deja ver acción de ese caballo blanco o de ese jinete en el caballo blanco. Entonces,
pues estuvo inactivo esos 3 años y medio. Eso es muy importante. Es decir, en cambio usted ve al del caballo bermejo, una grande espada, haciendo que se peleen, que se maten los hombres, y usted ya lo ve muy activo, pero el del caballo blanco no. Tranquilo. En realidad fueron 3 años y medio de tranquilidad en la tierra, de paz en la tierra. Bueno, déjeme entonces, yo creo que aquí es donde yo le pediría a Daniel, a la profecía de Daniel, que nos diera respuesta a esta cuestión del capítulo 8, 23 hasta el versículo 25. Capítulo 8, versículo 23 hasta el 25. Aunque esa pregunta podemos ponerla de otra manera. En el capítulo 6 tenemos un jinete sobre un caballo blanco, que ya aclaramos en la ocasión anterior que no es Cristo, porque este caballo y su jinete están en la tierra, mientras que el Señor Jesús a esas alturas está en el cielo ejecutando los juicios escritos en aquel libro rollado con 7 sellos. Entonces, el Señor Jesús está presidiendo los juicios. Este otro acá anda en la tierra, porque el anticristo es acá donde va a operar. No va a operar en los aires, no en el cielo. Ahora, pero sí me interesa la pregunta esa, pues entonces, ¿cómo salió vencedor? Mire, Daniel nos da un perfil de ese hombre en el capítulo 8, versículo 23 de Daniel. Capítulo 8, versículo 23 de Daniel. ¿Sí? Que lo muestra muy activo. Nada de un jinete pasivo ni un caballo de allí, pues solamente detenido. No. Activísimo. Es que yo quiero mostrarle ese caballo blanco que no está inactivo. El jinete está haciendo muchas cosas. Y el versículo 23 dice que es altivo de rostro, que se muestra alguien muy superior a todos, pero que también es entendido en dudas, de una mente muy ágil, sagaz y hábil para engañar. Pero una cosa me llama mucho la atención, que será muy arbitrario. Capítulo 8, versículo 12 dice, hizo cuanto quiso. Y aquí yo quiero hacer una precisión. Miren, en el capítulo 7 de Apocalipsis, de Daniel, en el capítulo 7 de Daniel, nos habla de cuatro bestias, o mejor dicho, dice Daniel que hubo 4, uno fue un león que representaría el imperio babilónico, el otro era el oso a los medos persas, el leopardo, ese es el imperio griego, y el cuarto de esos era la bestia espantosa y terrible. En el capítulo 7, y de aquí, de este capítulo 7, sale el llamado anticristo del Antiguo Testamento, el tipo del anticristo de los últimos días, Antíoco Epífanes. Entonces, el capítulo 7, usted ubíqueme a Antíoco Epífanes, que es el que profanó el santuario en Jerusalén en la época de aquellos grandes defensores, entre ellos Juan Hircano, que al parecer llegó a ser el padre de Herodes el Grande. Digo, porque yo mencionaba, bueno, pero no quiero irme más allá. Mientras que en el capítulo 8 tenemos de nuevo una visión. Capítulo 8 de Daniel.
dice en el capítulo 8, él había visto, dice, y aconteció, versículo 15, que estando yo, Daniel, considerando la visión, buscando su inteligencia, he aquí como una semejanza de hombre se puso delante de mí, y oí una voz de hombre entre las riberas del río Ulaí, que gritó y dijo: Gabriel, enseña la visión a este. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo del hombre, porque el tiempo se cumplirá, al tiempo se cumplirá la visión. Y estando él hablando conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar de pie. Y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque al tiempo se cumplirá. Daniel había visto un carnero y la visión de un macho cabrío. Aquel carnero que viste, que tenía cuernos, son los reyes de Media y de Persia. Esos dos cuernos, que es lo mismo que el oso con una patita más grande que la otra, Ciro y Darío, los medos persas. Y el macho cabrío es el rey de Javán, es decir, es el rey de Grecia, Alejandro el Grande. Y el cuerno grande que tenía sobre sus ojos es el rey primero, un cuerno que era Alejandro el Grande, y que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, 4 generales de Alejandro el Grande. Significa que 4 reinos sucederán de la nación, mas no en la fortaleza de él. Ahora, aquí vamos. Estoy aguantando la respiración porque quiero que usted logre. A ver, déjame de nuevo. Capítulo 7. Daniel tuvo una visión de 4 bestias, por así decirlo. Una de ellas, león. 2, el oso. 3, el leopardo. 4, la bestia espantosa y terrible. 4 imperios. Mientras que en el capítulo 8 nos menciona solo 2 imperios. Solo 2 imperios nos menciona. Y mire, se lo voy a leer de nuevo. Y el macho cabrío es el rey de Javán, es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía en sus ojos es el rey primero, Alejandro el Grande. Ya nos ha mencionado 2, es decir, el carnero y el macho de cabrío, que representan 2 imperios, medo-persa y el griego. Bueno, pero ¿por qué ahora solamente menciona 2? Bueno, porque el primer imperio que mencionó el capítulo anterior, que viene siendo Babilonia, esa Babilonia ya no existe, ha caído ese imperio. Entonces en el capítulo 8, ya el ángel no le muestra al imperio de Babilonia, ese ya no existía, por así decirlo, ya no existía. Únicamente a partir del Medo-Persa, ¿sí? ¿Sí? El carnero que viste tenía el carnero, eran los reyes de Media y de Persia, el carnero. Pero el macho cabrío era la segunda imperio, era Grecia, Alejandro el Grande. Pero no menciona el imperio primero de Babilonia porque ya no existía. Para que usted diga, no se confunda. El que está en el capítulo 7, entonces, de ahí sí salió Antíoco Epífanes. Mientras que aquí en el capítulo 8 está hablando solamente de 2. Dice, y al cabo del imperio de estos. ¿Cuáles estos? De estos 2. Al cabo del imperio de estos 2. ¿Cuáles 2? De los medos persas y los griegos. Cuando se cumplirán los prevaricadores, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en dudas. Este sí es el anticristo.
Oiga, pero el anticristo surgirá del Imperio Romano, ¿no? Bueno, le voy a decir de nuevo. Al cabo de cuando ya cumplan estos dos imperios, el medo-persa y el griego, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en dudas. Ya no puede ser de medo-persa, ni tampoco de Grecia. Pero entonces, ¿a dónde pertenece este hombre? Sutilmente está hablando del imperio que surge después de Grecia, que es el Imperio Romano. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente. Fíjese bien, estamos diciendo, pues, ¿qué hace ese caballito blanco y ese jinete de ese caballo blanco? Pues parece que no, ni se mueven. En cambio veo a los otros caballos y los jinetes activos, creando problemas en la tierra. Pues sí, pero Daniel dice, no. Este anda destruyendo maravillosamente y va a prosperar y hará arbitrariamente. Fíjese bien, y hará arbitrariamente. Y aquí hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, definitivamente. Dice, hará arbitrariamente. Entonces yo estoy pensando en 1648. ¿Por qué en 1648? Porque cuando termina la guerra de los 30 años, en la famosa paz de Westfalia, que ya lo vimos cuando hablamos sobre las 7 iglesias. Acuérdense que quedamos en que a causa de la reforma de la iglesia, después de Martín Lutero, los príncipes alemanes tomaron partido con Lutero. Pero a partir de allí, muchas de las guerras en Europa serían por causa de religión. Es decir, no solamente por razones geopolíticas o económicas, no, por causa de religión. Donde no se permitiría que otros creyeran distinto. Pero justamente a raíz de ese tiempo de alta belicosidad, nace el concepto, aunque no es original, pero se consolida el concepto de Estado-nación soberano. Es decir, las naciones son soberanas y nadie tiene que hacer injerencia, porque las naciones tienen su propia soberanía. Y usted me va a decir, ¿y eso qué, hermano? ¿Qué tiene que ver con este arbitrario? Bueno, pues se lo voy a decir, es que en realidad yo le pregunto, ¿no están cuestionadas las soberanías de las naciones el día de hoy? Tan sencillo. El gobierno del anticristo no puede establecerse bajo el concepto de naciones soberanas. ¿Por qué? Porque sencillamente habrá de establecer su ley, sus cosas en el mundo entero, por encima de quien sea. Hará arbitrariamente. Entonces, mire, muchas cosas de las que se están haciendo en las naciones son atropellos a la soberanía nacional. A nombre de la democracia también. Pero que la democracia es aquel barro de las piernas de la estatua de Nabucodonosor que no se mezclaba con el hierro. Es decir, la democracia jamás va a estar de acuerdo y al contrario, los poderosos de la tierra no estarán de acuerdo con la democracia. O sea, son mutuamente excluyentes. Esas son cosas que las estamos viviendo el día de hoy y eso es muy importante. Pero seguimos con este perfil de este hombre. Y destruirá fuertes y al pueblo de los santos, a Israel. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos. Y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será
quebrantado. Aquí me remite justamente a la guerra de Armagedón, donde a ese líder, que es el anticristo, el Señor lo habrá de vencer, acabar en la famosa guerra de Armagedón. Sin mano será quebrantado. Entonces, estas cosas son muy interesantes. Mire, yo sé que es a veces muy difícil asimilarlo. Y yo también le pienso para decir, bueno, entraré por esta ruta o lo haré más sencilla la cosa. Pero yo confío mucho en la capacidad que Dios nos dio a los seres humanos. Nos hizo pensantes a su imagen y semejanza. La chispa divina que tenemos aquí en nuestra capacidad pensante, que la despierte el Espíritu de Dios. Y al cabo del imperio de estos, ¿cuál es estos? Cuando se termine el imperio medo-persa y el griego, se levantará un príncipe. Oye, ¿ese de dónde viene? ¿De qué imperio? Pues ¿cuál es el que sigue después del griego? ¿El romano? Definitivamente persiste la figura. Inclusive en Daniel 9:27, allí sigue persistiendo esa figura, donde Daniel 9:27 dice: y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Este fue Tito el año 70. Versículo 26, pertenece a Tito, que destruyó la ciudad y el templo. Y en otra semana, dice el 27, confirmará el pacto a muchos. Y pareciera que es la continuación del 26, pero no lo es, porque Tito vivió allá por el año 70, que fue general del Imperio Romano, hijo de Vespasiano, que en ese momento era el emperador. Vespasiano, que por cierto Vespasiano había sido el que sitió a la ciudad de Jerusalén 4 años antes. Que se cumplió la profecía de Jesús: cuando vieres a Jerusalén sitiada o rodeada de baluarte, el tiempo de la destrucción está cercano. Huyan. Y precisamente muchos de los que en ese tiempo se acordaron de la profecía del Señor Jesús, sin duda, escaparon. Porque resulta que se muere el emperador y llaman a Vespasiano para que tome el trono. Por supuesto que levanta el cerco sobre Jerusalén y se regresa a Roma. Cuando vieres a Jerusalén sitiada de ejércitos, su fin ha llegado. Huyan, no estén aquí. Qué interesante, ¿verdad? Y entonces, el año 70, Tito, el príncipe que está en el capítulo 9, versículo 26 de Daniel, viene comandando los ejércitos, y él sí toma Jerusalén y destruye la ciudad y el santuario. Pero sucedió allá en el año 70. Pero el 27 dice: y en otra semana confirmará el pacto a muchos. Es un príncipe del Imperio Romano, porque está hablando del Imperio Romano. Porque este hombre anterior, el 26, es del Imperio Romano, es Tito. Y el 27 sigue hablando de un hombre del Imperio Romano, es el anticristo. El del caballo blanco, que parece que no está haciendo nada, pues resulta que ha hecho tal trabajo de convencimiento que convenció a muchos de los judíos importantes para hacer un pacto con ellos. Un pacto por 7 años. Por supuesto, cuando se interpreta que que hizo el pacto es Cristo, es un error, porque hizo un pacto por 7 años. Cristo hace pacto eterno con ellos. Y no solamente eso, sino que mismo, a mitad de la semana, rompió el pacto. Y cuando se rompe ese pacto, empieza el tiempo difícil para Israel. Bueno, solamente quise reunir un poco las piezas, y yo espero que usted lo analice. Y de veras, yo quiero enseñar,
pero quiero que se aprenda, que usted lo registre en su entendimiento definitivamente. Vamos entonces allí a dejar la enseñanza de esta ocasión. Y yo no sé si haya sido un poco complicado, pero no se olvide, capítulo 8 de Daniel habla de 4 imperios: el babilonio, el medo-persa, el griego y el romano. Y del capítulo 8, ese que sale allí, ese hombre astuto, ese sí es Antíoco Epífanes, el anticristo del Antiguo Testamento. Mientras que el que está en el capítulo 8 ya no son los 4 imperios, solamente habla de 2, del imperio medo-persa, porque el babilonio ya cayó, el imperio medo-persa y luego entonces el griego. Dice, y al fin de esto se levantará, al fin, o sea, ya no son el medo-persa ni el griego, ya se terminaron, ya se fueron, ya se acabaron. Entonces, cuando estos se hayan terminado, se levanta un príncipe. ¿De qué imperio? Sutilmente nos manda el imperio romano. Ahí espero, hermano, que esto sea una bendición. Padre Santo, te ruego, Señor, que estas cuestiones que son a veces difíciles y al mismo tiempo tan sencillas de entender, ayudes a tus hijos para que puedan asimilar estas versiones de la palabra. Padre Santo, yo te ruego, Señor, que trabajes en su corazón, en su entendimiento, de tal manera que estas clases o estos comentarios, Señor, bendigan a tus hijos y sobre todo que se marque: la iglesia no estará en la gran tribulación. La iglesia no tiene por qué estar poniendo sus ojos en la gran tribulación, y cometió el error de ponerlos en la gran tribulación, olvidándose del arrebatamiento de la iglesia. Señor, restáuranos ese anhelo, esa visión que tú vienes a recoger a tus hijos, a tus redimidos. Padre, por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.